Buenas tardes a las personas que están conectadas y a las estudiantes y profesoras que están aquí presentes. En virtud de seguir promoviendo espacios de investigación alrededor de la carrera y de investigación de diferentes didácticas, el año pasado tuvimos el primer coloquio de la carrera que hizo estas directrices para realizar un trabajo en conjunto con lenguaje y matemáticas. En esa misma línea, el segundo coloquio de la carrera busca lo mismo, pero en esta ocasión articulando historia con artes. Así que los expositores del día de hoy van a ser el profesor Waldo, magíster en historia y magíster en educación, y el profesor Fernando, que esperamos que se conecte pronto. Y para dar inicio a este coloquio, pues le voy a dar la palabra al director de la carrera para que se dirija a las personas que están conectadas y a las personas que están en la sala. Adelante, Carlos. Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias por estar acá, a los colegas presentes, veo a María Angélica también que está presente en la carrera diferencial, Carmen Gloria, coordinadora de investigación. Agradecer a Waldo principalmente, perdón, a Waldo, Fernando y Francisco que no puedo estar allá, pero justo me agarró un virus gripal ayer y ando ahí medio debilucho todavía. Muchas gracias por esta oportunidad, por el interés, por el compromiso, Waldo, que siempre han tenido para con la carrera de manera súper desinteresada. Y qué mejor que generar instancias donde el arte y la historia tienen un punto en común a través de una acción interdisciplinaria. Así que eso que yo creo que es lo que hay que valorar hoy día, que a través del arte, de la historia, no necesariamente se pueden ver de forma fragmentada, ni separada, ni segmentada, sino que también pueden tener un hilo común, sobre todo que en arte son tan poquitas las horas que tiene el currículum nacional en Chile, qué mejor que aprovecharla a través, por ejemplo, de asignaturas como historia. Agradecer a Francisco también, que lidera el área de investigación de la carrera y por generar y propiciar también estos coloquios, así que sea de provecho de todos y todas. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Gracias, Carlos. Ahora dejamos a Waldo. La presentación, ojalá 20 minutos, para dejar una ronda de preguntas y en algún momento va a estar interviniendo Fernando. Ok, muchas gracias. Bueno, 20 minutos para hablar y luego dialogar con mi compañero. Antes del inicio oficial de ahora está grabada la actividad, ya habíamos hecho un pequeño preámbulo, quizás yo había preparado el escenario en realidad, por lo tanto yo quiero indicarles filtro pensamiento crítico, la historia y el arte. Tenemos que relacionar de manera interdisciplinaria, historia y arte. ¿Ya? Esta es una imagen de pintura histórica, así como existe la literatura histórica, existe la pintura histórica. Y este es un personaje, ¿alguien lo reconoce? ¿Quién es? Napoleón. Napoleón, pero ¿qué emoción le provoca esa imagen? Valentía, muy bien. Heroísmo. Grandes valores que instalar en el corazón de la familia. Pensamiento crítico, me lo filtro ahora. Es un varón, héroe. ¿Conocen una heroína que salga hacia un caballo en alguna pintura histórica? Es muy difícil encontrarla. Juana de Arco podría ser. Sí, sí. Tenemos además un personaje que está muy bien representado en esa pintura, porque él no es así. Entonces hay una idealización del personaje. Entonces se instala un concepto que es el héroe en la época de la Ilustración del racionalismo en la Revolución Francesa. Vamos viendo entonces. La Edad Media es un gran periodo de la historia, ¿cierto?, que dura 1000 años en Europa y que tiene gran influencia en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Por ejemplo, esta imagen es una catedral románica que se parece en algunos aspectos a una iglesia que está una cuadra acá de la iglesia de los Sacramentos. Se parece especialmente en las ventanas, que prácticamente no existen. Entonces, el arte románico está ahí, ¿cierto? Y está encerrado. ¿Y encerrado por qué? Porque el arte ha habido grandes conflictos y mucha violencia en Europa. Por lo tanto, el arte se transformó en un arte práctico y de protección. El arte románico protege, encierra e enclaustra.
y por lo tanto la tranquilidad, la serenidad del claustro. Pero en un claustro donde se oraba, cantaba, laboraban, ¿cierto? Sin embargo, pasaban cosas que ni sabemos también que pudieron haber pasado. Y que también van de un encierro que puede ser riesgoso. Fíjense lo que va a pasar después de la Baja Edad Media. Cuando Europa ya empieza a superar esta situación de enclaustramiento y de encierro, y empiezan a aparecer más ventanas en la iglesia, en las catedrales. Y estas catedrales se vuelven majestuosas y hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? ¿Por qué aparecen estas agujas en los techos de la iglesia? Porque lo que se quiere es proyectar hacia la divinidad, hacia Dios. Antes Dios se busca en el interior de la meditación románica, ahora se busca hacia el exterior. Y se abren espacios con ventanas para que entre la luz, pero no toda la luz, sino que la luz que se quiere que entre de colores. Para los vitrales. Y los vitrales lo inventaron no los europeos, sino que los pueblos visigodos, los pueblos bárbaros que llegaron, porque ellos vivían de manera nómada, encerrados en carpas. Y la única manera que tenían de darse luz era poner objetos de colores que iluminaran hacia el interior. Y eso mismo lo transportan a esta imagen, que es arte gótico. Arte románico delante y ahora arte gótico. Entonces, ¿por qué quise mostrar estas dos imágenes de toda la iglesia? Para que comprendamos el cambio de mentalidad de este siglo en Europa, ¿cierto? Se pasa de una mentalidad encerrada, de claustro, a una mentalidad un poco más abierta y con una oportunidad hacia el exterior. Esto va a ser fundamental para luego la exploración de América y del mundo entero por parte de Europa, porque se rompe de un claustramiento y se busca una expectativa distinta, incorporando elementos que no son propiamente católicos y cristianos acá, que son visigodos, que son bárbaros, ¿cierto?, que son de otra cultura. Por lo tanto, ahí se produce un cambio de mentalidad y un proceso epocal. Cerca de ahí. ¿De aquí? Por favor. Ok. Otro ejemplo de interdisciplinariedad entre arte e historia. Este es un objeto artístico, ¿cierto? Es un dibujo encontrado, ¿cierto?, en una tumba del mundo egipcio. Pero sin embargo, este objeto, si ustedes se fijan, representa a una divinidad que tiene una balanza. Y acá, en un lado hay un corazón y en el otro hay una pluma. Por lo tanto, aquí hay una interpretación histórica que les invito a hacer. ¿Cómo podríamos interpretar el paso de la vida, de una vida a otra vida según los egipcios? ¿Qué pensaban los egipcios respecto de la muerte y del paso de una vida a otra? Aquí está el corazón del difunto, aquí hay una pluma y aquí está el Dios que lo está midiendo, está evaluando, igual como usted va a evaluar a su estudiante. ¿Qué está evaluando? Está evaluando que el corazón sea tan liviano como una pluma. ¿Qué significa esto? Que ellos creían en otra vida, pero para pasar a la otra vida, ¿cuál era la condición? Ser puro de corazón, ¿cierto? Tener un corazón tan puro, llegar al momento de la muerte con un corazón tan puro que sea tan liviano como una pluma. Principio que va a quedar en la iglesia cristiana y va a acompañarnos casi por el resto de la vida a nosotros los que estamos acá, porque consciente o inconscientemente estamos influidos por esa forma de creer, que hay otra vida, que si somos buenos, si somos puros, vamos a poder acceder. Entonces ya la historia no es un hecho pasado y aislado, sino que la historia se hace vigente hoy día. ¿Cómo vas a ir a dormir hoy día si has cometido daño a otro? No vas a poder dormir tranquilo, no vas a poder pasar a otra vida. Entonces, decirle a los niños que tienen que comportarse bien, que tienen que ser buenos, que tienen que sentir en su corazón los sentimientos y emociones más nobles, para que puedan pasar de un día a otro y vayan creciendo, ¿cierto?, de una manera adecuada. ¿Qué les provoca esa imagen? Miedo, muy bien. ¿Qué más? Desesperación. El Grito es una pintura hecha antes de la Primera Guerra Mundial y fue como un anticipo, claramente. Ya, ese es el gesto. Entonces, esto desde la didáctica podríamos empezar a enseñar a los niños educación emocional. Educación emocional es saber expresar tus emociones. Expresemos el espanto, como en estos cositos que pegan de los celulares, demonios. Espanto, esto me espanta, esto me asusta, la guerra me da miedo, me asombra. Por eso y debo gritar. Y si son más locos como yo un poco en la clase,
Gritemos todos y gritamos y relajamos, ¿cierto?, la tensión de que lo que pudiera generar esta imagen de espanto. Entonces, el arte puede servirnos para contemplar, que es una de las grandes posibilidades del ser humano. Aristóteles decía que la máxima aspiración del desarrollo de un ser humano era la contemplación. Había esa actitud de la ayuda que valora que lo quieran socialmente, hay otros que valoran la riqueza, el poder, etc. Pero dice que lo máximo de un ser humano es la contemplación. Y el arte permite la contemplación. Sin embargo, nos enseña la historia también. Y aquí claramente un cuadro histórico. Ese cuadro estuvo preso, estuvo encerrado, porque es un cuadro muy subversivo. ¿Qué tiene de subversivo ese cuadro? Primero, muy bien, es una mujer y un hombre. Ya es un cuadro subversivo porque se conoce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿cierto? Pero no se conoce la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana, que también existe, y que fue escrita por Olimpia de Gouges, que tampoco la conoce, pero ahora sí. ¿Qué más tiene de subversivo? Revolución Francesa, revolución pura y dura. ¿Qué más de revolucionario que era, además de una mujer? Un niño. ¿Y ese niño qué características tiene? Fíjense bien, hay un elemento que fue por eso que no lo tuvieron detenido. ¿Vieron La Ciudad de Dios, la película La Ciudad de Dios? ¿Qué es lo que más les impresionó? Niños chicos con armas. Miren qué subversivo el cuadro. Porque hasta aquí estamos bien, pues la burguesía ha hecho su revolución. Y aquí, ¿es la burguesía el proletariado bien? No. Aquí es una de las víctimas de los procesos de transformaciones violentas a los niños, que se suman de una manera o de otra, directo o indirectamente, y se vuelven un elemento sumamente subversivo. Y sirve justamente para hablarle hoy día a niños pequeños de educación general básica sobre qué de malo tiene que un niño quiera usar armas, porque hoy día está como de moda ser bacán, sacarse fotos con pistolas. Entonces, la didáctica no es solamente una inspiración, sino que es una técnica. Yo estoy usando una técnica ahora. ¿Cuál es la técnica? Análisis a través del pensamiento crítico de obras pictóricas históricas. Este cuadro, si yo tengo la oportunidad de conocer personalmente, más también compañeros, muestra en el Museo del Prado. A la derecha está la sala de Goya. Y lo primero que ves es un cuadro así, pero de este corte, con un fondo negro que es patético. Y imagínate esa imagen además en ese fondo negro. Terrible. Educación emocional. Podemos motivar qué emoción hay en esa representación también. Entonces vamos haciendo que el niño y niña aprenda a reconocer la emoción. Le provoca eso. ¿Qué provoca eso? Miedo. ¿Y sabe qué? Eso nos pasa a diario a nosotros. Ese es el Dios del tiempo devorándose a sus hijos. Saturno devorándose a las horas. Esta absoluta levedad del ser, porque cada rato se está consumiendo mucho tiempo, compañero, estamos muriendo. Cada momento que dejaste de hacer lo que tu corazón te pidió y que quisieras, perdiste. Saturno devorando a sus hijos, eso es. El tiempo devora. Lo que cada cosa que usted crea va a ser devorado en el tiempo cuando termine esa creación. Por eso que nadie se puede hallar en el mismo ruido dos veces. Por eso que el amor debe ser ahora. No debe ser planificado para después. O si no, no. Y finalmente, las revoluciones terminan comiéndose a sus propios gestores. Y aquí un bosque entero para lo que está pasando hoy en Chile. Las revoluciones terminan devorándose a los propios gestores de los procesos de transformación. Bueno, otro ejemplo de la interdisciplinariedad entre didáctica de la historia y la didáctica del arte. Esta es una artística. La fiesta de la Pampilla, 1843. Pero si son observadores, van a ver un detalle en la bandera. ¿Quién lo descubre? Descubren un detalle en la bandera. Lo voy a tratar de agrandar un poquito para que se vea mejor. No sé si se logra apreciar, pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle que destacan las banderas? ¿Qué pasa con la estrella? Muy bien, no tiene así común. Pero fíjense, ese cuadro de 1843. ¿Por qué pintaron una bandera con 8 puntas? Tiene 8 puntas, la de arriba y la de acá también, pero se ve la mitad.
Tiene 8 puntas la estrella. ¿Por qué tiene 8 puntas y no 5? 1843. Ahí hay que enseñar entonces el contenido histórico. Y es que cuando los padres de la patria, los que lideraron la independencia, tenían una adhesión importante a los pueblos indígenas, especialmente a los mapuches. Entonces le pusieron en la bandera el Huyelbe, que es la estrella del amanecer mapuche, ¿cierto? Que está en los cultrunes, la pusieron en la bandera que nosotros hoy día tenemos como bandera nacional. Entonces nuestra estrella de 5 puntas es una estrella creada después, racionalizada a partir de la ilustración y la influencia masónica que tuvo en la independencia. Pero antes hubo una admiración por los pueblos indígenas. ¿Y por qué blanco, azul y rojo? Alguien dirá, la Revolución Francesa, puede ser. Pero el primer documento histórico que yo por lo menos conozco, donde se habla es la Araucana, donde se habla de que venían los mapuches con pendones rojos, azules y encarnados a sus batallas. Porque para los mapuches en la cronomía los colores tienen un sentido. Entonces es una forma de comunicación. Entonces tenemos una bandera chilena con 8 puntas, que es distinto a lo que nosotros normalmente conocemos y nos sirve de manera didáctica para comprender el sentido de lo simbólico que hay en nuestros símbolos patrios, muy atingente en los tiempos que estamos viviendo. ¿Hubo alguna razón por la que se planteó que tiene que quitar una? Tal cual. Hubo en el principio una gran adhesión a los pueblos indígenas. De hecho, el 4 de julio de 1812 se hizo la primera fiesta de los criollos ya emancipados en el Palacio de la Moneda y Paula Jaraquemada, ¿cierto? Javiera Carrera fueron vestidas de mapuche. Estas mujeres deschavetadas para su época, en lugar de vestir como unas damas, ¿cierto?, elegantes, fueron de mapuche, porque había una gran adhesión al pueblo indígena, porque eso representaba el desprecio hacia todo lo hispánico y la valoración de lo originario. Y por eso hoy día está pasando algo parecido. Estamos valorando lo originario. No es que queramos todos volver a ser mapuche, sino que estamos valorando que tenemos un origen que es mucho más importante también de los pueblos desde el origen. Puede ser. Es una interpretación. La historia es exégeta, es interpretativa. Y aquí hay una tremenda interpretación. Seguramente reconocen esta parte del cuadro. ¿De qué pintura es? ¿De qué pintura traje yo este trozo? De la creación. De Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina. Aparece un hombre gigante de barba, ¿cierto?, tocando a uno más joven, el Padre y el Hijo, Dios. Pero aquí nuevamente, por favor, el Cristo, el pensamiento bíblico. Dios es un hombre. Dios no es un objeto, es un hombre. Y es un hombre además que tiene rostro, tiene barba. Y Dios, la palabra Dios, se parece a Zeus, el latín Zeus. Y Zeus se parece a Zeus. Y el viejito de barba es Zeus. Entonces el Dios que nos vendieron a nosotros es Zeus. Toda la vida hemos creído en un Dios que es un viejo, robusto, de barba y que se nota sin deportamiento. Y que creó al hombre insuflando, dice la Biblia, le sopló su espíritu. Pero aquí no. Gran descubrimiento este Miguel Ángel no era tan católico, porque él dice que lo creó a través del tacto, no a través del aliento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Renacimiento es una época de grandes transformaciones del pensamiento y de la cosmovisión, llegando incluso hasta la Reforma, llegando incluso hasta la Reforma protestante, que echa por tierra dogmas de la Iglesia. ¿Ya? Fíjense entonces cómo el arte nos sirve a la historia para la interpretación, y yo no puedo quedarme solamente con decir que el Renacimiento fue una época de cambio de cosmovisión, porque nadie lo va a creer y lo va a desarrollar la cosmovisión, no va a entenderlo, no me va a hacer. Pero en cambio, si les digo, Dios creó al hombre según la Biblia, insuflándole su espíritu, pero a mí me quiere hacer decir que lo creó de otra forma. Hay otra interpretación. Entonces, esto nos puede ser útil también para eso. Época contemporánea, por favor. Actualmente, la impersonalidad. Hay gente que se ve y no se conoce su nombre, por lo que le han contado. Se empezaron a hacer, nunca se acordaron del nombre de quién fue, no sé qué. A los encapuchados, no les parece, no los encapuchados. Me acuerdo yo de una imagen de Plaza Italia o Plaza Dignidad, donde aparecen dos encapuchados besándose en medio del incendio. Impersonalidad nuevamente, ¿cierto? El tipo que resuelve todo, el gran empresario que resuelve todo, pero nadie lo conoce. Él maneja los hilos de la sociedad, pero nadie sabe quién es. Es una
imagen. Surrealismo. Muy bien. El surrealismo no es tan surrealista. El surrealismo es una interpretación onírica, así como de sueños de la realidad. Entonces, es un arquetipo de personaje contemporáneo. No es tan surrealista. ¿Quién maneja el poder económico? Los que aparecen en la tele, los empresarios. Y algunos los conocemos porque son públicos, pero los conocemos a todos los que realmente manejan el poder. Y detrás de esos empresarios, ¿quién los maneja a ellos? La sociedad líquida. Bausman, hay un libro por ahí que habla de esto. ¿Ya? Que ahí queda instalado. Entonces, no es tan irreal. La interpretación del arte no es tan irreal. Póngale nombre a esa imagen. Siglo XVI, Países Bajos. Mercader, muy bien. No póngale nombre de clase social a esa imagen. La clase social que emerge en el Renacimiento, la burguesía. Está con sus señores contando las monedas, ¿cierto? Planificándolo todo. Pero ¿dónde está la magia de este cuadro? Que pocos lo logran identificar. Ahora, aquí está una imagen, pero verlo real, el pintor aquí en ese óvalo reproduce en 360 grados el espacio del entorno. No tiene una cámara GoPro, tiene pincel y pintura, pero reproduce 160 grados el entorno inmediato en el que está. Entonces las técnicas de la pintura también sirven para esas transformaciones. Nuevamente, los estereotipos de la sociedad burguesa, la familia, el embarazo, el bienestar material. Y también de Van Dyck, pintor de los Países Bajos. Y este óvalo precioso, el resto de la sala, los 360 grados. Entonces juegan con el concepto de la realidad de una manera maravillosa. Poca gente lo descubre. ¿Qué es esto? Pregúntale a los niños, a las niñas, ¿qué es esto? ¿Qué podría ser? Usted es una niña de cuarto básico, ¿qué es eso? Bueno, muy bien, muy bien, ¿qué más? Un circuito eléctrico, una cuestión de computación, ¿cierto? Es una obra de arte abstracto de 1940 aproximadamente, que se anticipa a su tiempo. Los artistas parecen como que se dan cuenta de las cosas antes que imaginan. Por ejemplo, el lenguaje de nuestro poeta, Nicanor Parra, cuando él escribe en frases pequeñas, no sé si lo ha leído, cuando dice, por ejemplo, voy y vuelvo, que a veces no tiene frases breves, en 8 años del lenguaje chat ya estaba escribiendo el lenguaje chat, poesía. Lea poemas de Nicanor Parra, breves, frases que tiene y se da cuenta del lenguaje chat, que es un lenguaje que anticipa, el arte anticipa al saber. Aquí nuevamente la vampilla con la bandera. Por supuesto, todos conocemos este episodio de la historia. Que póngale fecha, por favor, póngale fecha. ¿Qué fecha es? 21 de mayo de 1879. Claramente la batalla de Iquique, ¿cierto? Pero todo patético, ¿eh? El drama del conflicto desigual y el heroísmo de nuestra bandera hablando, y si siempre le puede cantar un himno, porque ese cuadro está para eso. Es un cuadro romántico, pero no el romanticismo de Camilo VI, que también es romántico, es el romanticismo de la exaltación de la emoción por sobre la razón del siglo XIX. Es decir, la educación emocional existió, sí existió. Hoy día se está revitalizando, pero nos damos cuenta de que el ser humano no es pura racionalidad, sino una creencia que es emoción, y hay que educar las emociones. El arte sirve para educar las emociones. El arte romántico sirve para entender que el romanticismo es mucho más amplio que querer a una mujer o un hombre o no sé qué. El romanticismo es dulce patria, recibe los votos con que Chile en sus alas juró, que o la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Eso es romántico. Libertad, fue estandarte, desgarrado pero airoso, se abre paso contra el viento. Lord Byron. Eso es romántico, ¿cierto? Eso es lo que lo emociona. Entonces, descubrimos en nuestros niños y niñas futuros héroes, líderes sociales que van a hacer los cambios que nosotros no pudimos. Y aquí una imagen idealizada de la conquista, claramente. ¿Fue así? ¿Fue así? La llegada de los españoles tan limpios, tan elegantes y tan pulcros. Pensamiento crítico. No fue así la conquista. Y esto es algo que pasa en las casas de nuestros niños y niñas. Cuando fallece su madre. Nada más triste que el fallecimiento de la madre, cuando los niños sentimos todavía la pobreza.
Eso también es parte de la realidad. La realidad no es solamente de un tono, tiene múltiples tonalidades. Y de todas tenemos que hablar. Porque tenemos que acá sensibilizarnos. Y si llora, mejor, pues. Si la escuela también debe ser un espacio de sanación. Aquí, la pobreza, pero una pobreza que lucha por salir adelante, porque la señora que está preparando un remedio, la guagua está enferma. No tiene plata para ir al médico, en ese tiempo no había botica, etc. La farmacopea clásica. Y aquí, por favor, esta imagen me encanta, especialmente desde el mundo feminista. Por favor, ustedes, como mujeres más que yo, ¿qué está sintiendo esa mujer? ¿Qué le está pasando ahí? ¿Ah? Escondiendo algo. ¿Y qué esconde? Un libro, una carta. ¿Y quién iba a esa carta? Vamos, ¿qué dice esa carta? ¿Qué carta? Ahora se escondido. El amante. ¿Ah? Ella ama a alguien, pero no puede escribir. Entonces está asombrada de que pueda entrar alguien por la puerta y pillarle en ese estado emocional en el que se encuentran. ¡Qué maravilla! Pedro Lira, pintor chileno. El barroco americano, sobrecargado. Este es un lugar que está en el Cusco. Cuando tenga la oportunidad de ir al Cusco, vaya a la catedral. Y como consecuencia, muestra se ve un retablo gigante. Lo único malo que fue a esta costa del mundo 15. Exactamente. O sea, yo veo eso, me impresionó, pero detrás de eso hay una historia. Hay autores que están muertos y esclavizados y construyeron sobre ellos, entonces como que también a mí me produce como una contradicción emocional. Exactamente. Eso es pensamiento crítico, porque cuando uno estudia un hecho, los periodos que está, pero lo cuestiona, elabora y reelabora. Y acuérdense que uno de los elementos que tiene que ver con el perfil de egreso de nuestra carrera es que ustedes, los futuros profesores, sean capaces de elaborar un pensamiento a partir de una investigación mediante el filtro del pensamiento crítico. Este retablo gigante, adornado con oro, servía para la dominación. Porque cuando el indígena entraba a ese lugar y veía una tremenda montaña de oro, pensaba que ahí estaba Dios. Le hacían creer. El arte como objeto de dominación también. El arte como manera de dominar al inconsciente colectivo y las masas. Bueno, yo estoy dejando hasta acá. No me quiero entusiasmar tanto. Un minuto como para que establezcas alguna conclusión sobre estas dos didácticas y a ver si le damos el paso a Fernando si está disponible. Gracias. Me voy a quedar con esta imagen muy histórica, muy de acuerdo a lo que yo hago, para decir que para echar abajo definitivamente las barreras que han separado a distintas disciplinas. Hoy, aunque sea un poco, pero echémosla abajo. Porque si uno enseña ciencias naturales, puede enseñar historia de la ciencia. Y saber que, por ejemplo, se enseña matemáticas, el plano cartesiano se originó, ¿cierto?, de Descartes y de los cálculos que se tenían que hacer para ver hasta dónde llegaba la bala de un cañón en esa guerra. Entonces la matemática no es pura, sino que tiene una connotación histórica, en función de un contexto en el que se desarrolla. Y se enseña educación física, y se enseña el cuerpo humano también, y el cuerpo humano evolucionado. Porque parece ser que en el siglo XIV las personas no veían como nosotros. Parece que veían en plano, no como los niños dibujan en plano. Porque hasta el siglo XIV, hasta el Kioto, no hay ninguna pintura tridimensional. Son todas en plano. Se ven los egipcios, los griegos, las paredes pintados con los ojos puestos por un lado. Porque no ven tridimensionalmente. Yo lo digo yo, se llama Chelen, en el cuento del orden del cosmos, que descubrió eso, y los nominalistas del siglo XIV lo desarrollaron, y crearon una nueva composición que tiene que ver con la infinitud. Entonces yo les invito a ustedes, acá, a la infinitud del saber. Lo invito nuevamente a rescatar la universalidad del conocimiento, que no está cementado en ciencia, que si en algún momento la humanidad tuvo que separarla, pues simplemente por un sentido analítico. Pero no nos queremos ahí, debemos volver a juntar los saberes de un profesor de educación general básica. Y una profesora de educación general básica, ante todo, debe ser un generalista, una generalista, que debe saber hablar desde un hecho, desde un material didáctico, unir a todos los saberes, a la historia, al arte, al lenguaje, a la matemática, a la ciencia, en una acción. Si logra eso, usted va a estar instalando, ¿cierto?, en cada corazón de niño y niña, el amor por el conocimiento.
Y no solamente el saber segmentado de algo que se le va a olvidar después. Porque esto que digo hoy día, a nosotros no se nos va a olvidar. Porque fue entretenido. Y entretenido porque yo partí entusiasmado y porque ustedes partieron motivados en querer saber de qué se trataba lo que íbamos a hacer. Y fuimos en el camino apelando emociones. Esto no fue casual. Y pregunté por emociones. Y eso te va a invitar un poco más en lo que hiciste recién. Cuando los hombres se toman el poder, pues, hay una consigna por ahí, la mujer llega al poder, seguramente van a haber menos guerra, porque la mujer es madre y padre, entonces va a proteger más la vida. Tenemos que observar la violencia que está generándose hoy día en nuestros contextos educacionales, llamar a frenarla directamente y a entender de que si bien es cierto, es entretenido la agresión porque te cruza adrenalina, hacerlo prohibido, hay muchas maneras de celebrar. Una de ellas es ser el mejor estudiante o la mejor estudiante de la clase. Esa es una gran manera de celebrar. Esforzarse en ayudar a los demás, esa es una gran manera de celebrar. Porque para celebrar no necesitas matar a nadie, al contrario, puedes ayudar a la vida. Puedes recoger perritos en la calle, puedes ver personas que están en la calle durmiendo y puedes llevarles para comer, ¿cierto? O simplemente hablar con ellos. Sentarte al lado de una persona drogadicta, sentarte al lado, para no hablar con ella, solamente sentarte. No tenerle miedo a la gente pobre, ayudarla. Ese es un gesto de heroísmo. Y para nosotros los adultos y los docentes no tener miedo de usar las herramientas de la paz, no de la guerra, para construir una sociedad mejor para todos, que es el propósito de la educación. Si la escuela no sirve para educar para la paz, entonces vámonos para la casa. En cambio, si nosotros creemos que una escuela debe servir para educar para la paz, estamos en el lugar adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer escucharte, cuando eres muy apasionado y tienes muchísimo conocimiento de lo que hablas y en realidad te doy las gracias como personal y nada, súper contento de que seas parte de la carrera. Hay otra pregunta acá que quería realizar al profesor. Sabemos que igual lo tenemos siempre disponible para conversar con él. Veamos, haz pregunta ahí en... Sí. Si hay alguna pregunta que le quieran hacer al profesor. Sí, quiero saber si de los que están de manera virtual, alguien quiere hacer alguna pregunta o también algún comentario. Seguramente aquí varios quedaron con ideas, ¿cierto? Y quisieran fortalecer este relato que se ha hecho acá. No sé si presente o alguien acá. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? El profesor Luis está también por ahí. No está activado. Hola, ¿Puedes hola. hablar, Luis? No se escucha. ¿Me escucha? No está activo. Démosle más. Ah, de veras. Ahí sí. Dale, ahora te escuchamos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien, que tengan buena tarde. Bueno, es muy interesante el relato del profesor con respecto a la forma en que podemos utilizar las obras de arte, ¿no es cierto?, dentro de una didáctica en el aula, ¿cierto? Una manera de interpretar, de conectar igual interdisciplinariamente con otras asignaturas que puede ser, por ejemplo, en el caso de la historia, del lenguaje, en el caso de la poesía, etcétera. Entonces, me parece algo bastante motivador que de alguna manera igual pretende romper un poco estos patrones que se tienen, ¿no es cierto?, o que se entienden como la enseñanza de las artes dentro del colegio, ¿cierto? Esa enseñanza un tanto tradicional, que enfocaba más que nada en el objeto, en el quehacer, y siempre la intención de esto sería, ¿no es cierto?, tratar de enfocarse también, ¿no es cierto?, en el proceso, ¿ya? En el proceso de construir un relato, una historia, ¿no es cierto?, en cómo se le da la lectura igual a una obra de arte, ¿ya? Tratando de entender siempre, ¿no es cierto?, que el arte como tal es un lenguaje, ¿ya? Un lenguaje visual en el caso de las artes visuales, ¿ya? Y por eso está siempre cargada de elementos simbólicos, que es lo que a nosotros nos permite darle una lectura a la obra, ¿ya? Otra cosa que me gustaría agregar también es con respecto a la intención estética que puede tener igual una obra de arte, ¿no es cierto? Y cómo se podría implementar
de otra manera más que darle un enfoque, ¿no es cierto?, a la creación como tal, sino que enfocarla un poquito igual a lo que sería la experiencia, ¿ya? Cómo se percibe, cómo se experimenta una obra de arte como experiencia, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el arte visual, como las pinturas que mostró el profesor, ¿no es cierto? O igual ahí había una imagen arquitectónica, ¿no es cierto? Una fachada barroca, me parece. Entonces, todo eso refleja, ¿no es cierto?, la experiencia de la vivencia que ha tenido, por ejemplo, un autor. En este caso sería el artista, que está obviamente relacionado a su contexto histórico, ¿ya? La obra como tal es como el resultado de la cantidad de experiencias que ha vivenciado, ¿no es cierto?, en el transcurso de su vida. Entonces es una manera también de interpretar la realidad que, que él ha vivenciado, ¿no es cierto?, dentro del periodo de su vida. Entonces, de ahí, por ejemplo, el hecho de que, no sé, a partir del siglo XX en adelante empiecen a aparecer diferentes tipos de vanguardia artística, ¿no es cierto?, que obviamente responden a ciertos patrones sociales también, ¿cierto? Se refleja de alguna manera la experiencia de los autores a través de la obra de arte. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar estas experiencias en el aula, no sería, ¿no es cierto?, enfocarnos a que el estudiante pinte de una manera, ¿no es cierto?, o que dibuje sus vacaciones, qué sé yo, que es como lo tradicional, sino que habría que intentar de involucrarlo, ¿no es cierto?, a la obra como una vivencia, como una experiencia, ¿ya? Que lo perciba como eso, ¿cierto? Y la experiencia como tal tiene un factor que es estético, en el sentido de que se aprecia la realidad de una manera más íntima, ¿ya? Que de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros a través de esas experiencias, por ejemplo, contemplativas, que suele ocurrir cuando, no sé, vamos a la playa y vemos como una puesta de sol, por ejemplo, las personas tenemos la tendencia a entrar como en cierto estado de introspección, una cosa así, ¿no es cierto?, al contemplar la belleza natural de un atardecer, por ejemplo, ¿ya? Esa interpretación, o una forma de interpretar ese paisaje, genera una suerte de crecimiento interno en los individuos, ¿no es cierto?, una sensación que nos motiva a algo, ¿ya? Es como un entendimiento bastante subjetivo de lo que sería, ¿no es cierto?, la percepción humana igual. Entonces, en ese sentido, el arte como tal dentro de la experiencia en el aula, tendríamos que tratar de alcanzar eso, intentar que los estudiantes alcancen, ¿no es cierto?, una denominada fase estética que decía Dewey, ¿no es cierto?, en sus postulados, que era esa sensación que nos permite a nosotros crecer como individuos, como fortalecernos. Y no necesariamente tiene que ser, ¿no es cierto?, algo que lo ejecutemos, sino que también puede quedar entre nosotros como algo interno, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la obra de arte habría que entenderla igual como eso, como el producto de una cantidad de fases estéticas que haya alcanzado un autor, y que de alguna manera, a través de la imagen, por ejemplo, busca comunicarla a el espectador, ¿ya? Por lo tanto, esa experiencia estética obviamente fortalece el pensamiento crítico, porque genera ahí un clic que obliga al espectador también a intentar entender de alguna manera la obra de arte como tal, ¿no es cierto?, y la relación que puede tener con su periodo histórico, ¿no es cierto?, con la propia evolución histórica que ha ido desarrollando el ser humano a través del tiempo, ¿cierto? Y eso es evidente, y nosotros lo entendemos y lo sabemos igual, porque se ha ido generando una cantidad de información, de conocimiento, de aprendizaje, ¿no es cierto? Y el arte no queda exenta de estos conocimientos, porque el arte como tal, como objeto, como producto histórico que ha ido manteniéndose transgeneracionalmente, nos permite entender la propia existencia humana. O sea,
cómo es que nosotros podemos generar una identidad, ¿no es cierto?, individual, pero también colectiva a través de los objetos que han quedado en el tiempo para, como remanente visual de la experiencia humana. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, si bajamos esto un poquito a la intención de aplicarlo en una sala de clases, por ejemplo, el enfoque didáctico en el aula tendría que ser motivante a vivenciar experiencias artísticas, ¿cierto? No tan solo en la apreciación, sino que también en la experimentación. Y ahí se genere todo ese desarrollo a través del proceso creativo. Obviamente también tiene que haber una intención contemplativa, ¿no es Fernando, cierto?, que puede ser guiada por el docente en el caso de los más pequeños, o sea, de los jóvenes también. Fernando, ¿me escuchas? Sí, dígame. Fernando, hola. Ya, invitarte a hacer un cierre ya, que vayas con tu idea, porque estamos muy pasados en el tiempo de finalización y Elena Hoy no, también. no lo escucho muy bien. Si pudiera acercarse más Bueno, al micrófono. Elena, dale Hola, nomás. sí, hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones a los colegas por esta iniciativa de un tema, pero muy interesante, yo creo que poco abordado. Ya, bueno, ¿qué es lo que me hizo pensar esta exposición sobre el arte en la escuela básica? ¿Ya? Primero, me vino a la mente por ejemplo, un conversatorio que asistí algunos años atrás que me abrió como mucho, dio otras perspectivas ya, como la mente en relación al arte, no teniendo la especialidad. Y fue una etnografía visual, colegas, ya, y donde aprendí que las narrativas, por ejemplo, que la imagen tiene un discurso y llevado a la educación básica, claramente los niños y a través de la historia, por ejemplo, estaba pensando cuando vivimos el estallido social, ya todos los dibujos que hacían, las expresiones que tenían, por ejemplo, los niños en las como dijera yo, sus expresiones, ya expresión artística, eh, de diferentes maneras, con diferentes materiales, ya, y cómo ellos relevaban los grafitis, por ejemplo, los murales, ya los videos ya que veían en las noticias y todo, pero eso también, ¿qué es lo que quiero decir? Que también construye narrativa en ellos y de darse cuenta del momento histórico que estaban viviendo, así como también depende de las habilidades que tenga un profesor en darle a conocer que el arte, la historia y muchas otras disciplinas van como interdisciplinariamente relacionadas, ¿ya? Pero en realidad lo que quiero decir que un niño también aprende, por supuesto, y aprende de historia y aprende de todo, viendo el arte en las calles también, el arte callejero, ¿ya? La imagen a lo mejor de ciertas épocas históricas también, ¿ya? Solo eso, solo esa reflexión.
Parece que está el micrófono apagado.